confirmó, declarando la Corte que los sentenciados José Llévenes, César Manríquez, Miguel Krasnov y Osvaldo Pulgar quedan condenados a las penas de 15 años y un día de presidio como autores de los delitos reiterados de secuestro calificado de María Alvarado Rogel y Martín Elgueta Pinto, perpetrados el 15 de julio de 1974. Igualmente, confirmó con declaración que los sentenciados Pedro Espinosa y Raúl Iturriaga quedan condenados como autores del secuestro calificado de Martín Elgueta, perpetrado igualmente el 15 de julio del 74, a la pena de 13 años de presidio. Esa es la decisión que viene recurrida. Los hechos establecidos en el fallo de primera instancia, primero exponen latamente las actividades ilícitas que se realizaban en Londres 38 y Villa Grimaldi, que por eso que son conocidas y no expondré, pero luego establece en relación a las víctimas de esta causa que María Inés Alvarado Borgel, de 21 años de edad, secretaria militante del MIR, fue detenida el 15 de julio de 1974 por agentes de la DINA en la vía pública cerca de las 15 horas, en circunstancias que caminaba junto a su amiga Verónica Martí. Inés Alvarado, la que fue rodeada por los agentes, los que procedieron a detenerla, sin orden judicial alguna, siendo trasladada al recinto DINA Londres 38, lugar donde fue vista por testigos los días Los días 17, 18 y 25 de julio del mismo año, María Inés fue sacada del lugar en dirección a la casa de su madre y otros domicilios de sus familiares, custodiada por agentes de civil. Oportunidades en que pueden ver a María Inés en pésimas condiciones físicas, decaída, desasiada, con sus piernas y frente quemada. Posteriormente fue dejada en el cuartel Londres 38, en donde nuevamente es vista por testigos que también permanecen detenidos en el lugar, sin que haya vuelto a tomar contacto con sus familiares ni realizado gestiones ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste tampoco su defunción. La sentencia establece que esta persona, de 21 años de edad, estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile, militante del MIR, fue detenido el 15 de julio de 1974 por agentes de la DINA en el departamento de Juan Rosendo Chacón, actualmente detenido desaparecido, cerca de las 19:30 horas, siendo trasladado al recinto DINA de Londres 38, lugar donde fue visto por testigos. Desde este recinto fue sacado los días 17 y 25 de julio, en la primera oportunidad llevado a la casa de María Cheuquemán, quien trabajaba para su familia, y en la segunda ocasión a la casa de los padres de María Inés Alvarado, donde fueron vistos por familiares, custodiados por agentes de civil. Posteriormente fue dejado en el cuartel de Londres 38, en donde nuevamente es visto por testigos que también permanecen detenidos en el lugar. Más tarde es visto en el recinto de Cuatro Álamos, desde donde se pierde su rastro. Por testigos y otros antecedentes se ha establecido que este fue llevado en algunas ocasiones a Villa Grimaldi, centro de detención donde fue interrogado y sometido a premios físicos, sin que haya vuelto a tomar contacto con sus familiares, ni realizado gestiones ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste tampoco su defunción. Los hechos entonces se calificaron como secuestro calificado del artículo 141, incisos primero y tercero del Código Penal, y contra esta decisión entonces se formulan recursos de casación. Primer término, recurso de casación en el fondo, por la defensa de César Manríquez Bravo, quien invoca las causales, primero, la causal número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento, el artículo 15, número 2 del Código Penal, señala que en la causa no aparece configurado en modo alguno el delito que se imputa a Manríquez Bravo, menos su calidad de autor en ilícito. El fallo se basa solo en presunciones que no reúnen los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. No hay ningún antecedente en el proceso que permita suponer que Manríquez Bravo tuvo conocimiento del secuestro de estas personas. Invoca igualmente la causal tercera del artículo 546, denuncia la infracción de la ley 20.357 y del artículo 107 del Código de Procedimiento Penal. Explica que el fallo incurre en error al considerar delito de lesa humanidad el que se imputa a Manríquez Bravo, de que los hechos ocurrieron en julio 24, cuando no existía tipificación jurídica de los delitos de lesa humanidad, lo que solo se realiza en su opinión, a partir de la ley 20.357. Señala que el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal se infringe al no declarar la extinción de la responsabilidad penal por prescripción y amnistía. Y por último, invoca la causal séptima del artículo 546, denuncia la infracción de los artículos 109, 459, 487 del Código de Procedimiento Penal, quinto de la Constitución y normas
de tratados internacionales sobre la presunción de inocencia, que reconocen la presunción de inocencia. Expresa que en la causa aparece como un hecho real y probado el secuestro de Alvarado y Elgueta, pero no aparece ningún antecedente real y probado de Mario, que... avisa que no me puedo conectar porque estoy en un alegato en la Corte Suprema, no me puedo conectar. Pero no aparece ningún antecedente real y probado de que Manríquez Bravo haya tenido alguna participación en ese hecho, sino que se está presumiendo infundadamente que por haber detentado un cargo, por haber detentado un cargo que en realidad nunca desempeñó. Explica que se infringe el artículo 5 de la Constitución y normas de tratados internacionales sobre la presunción de inocencia porque no se ha probado de ningún modo su participación. Pide invalidar el fallo y dictar la correspondiente sentencia de reemplazo que absuelva a Manríquez Bravo. Formula también recurso de casación en el fondo la defensa de José Llévenes. Invoca la causal primera del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. Denuncia como infringidos los artículos 1, 15 número 1 y 141 del Código Penal, porque Llévenes Vergara no tuvo participación en los hechos de auto, ya que él no detuvo a las víctimas, solo se limitó a cumplir su rol de custodio de ambos. Igualmente plantea la causal séptima del artículo 546, denunciando la infracción del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, ya que no puede sostenerse que de las probanzas que alude el fallo pueda configurarse presunciones judiciales que cumplan los requisitos del citado artículo 488. Pide declarar la nulidad del fallo, dictando uno de reemplazo que aplique correctamente la ley y absuelva a Llévenes Vergara. En tercer lugar, recurso de casación en el fondo, en representación de Osvaldo Pulgar, se invoca la causal séptima del artículo 546, se denuncia como infringido el artículo 488, número 1 del Código de Procedimiento Penal, ya que la presunción consistente en atribuir a Pulgar un supuesto poder o don de mando al interior de la DINA transgrede gravemente lo dispuesto el 488, número 1. En cuanto esta norma exige las presunciones judiciales para hacer prueba completa, se funden en hechos reales y probados y no en otras presunciones, sean legales o judiciales. Lo que se habría, defectos en que se habría incurrido aquí. Pide anular la sentencia y dictar una de reemplazo que absuelva de responsabilidad a Pulgar Gallardo. Luego formula recursos de casación en el fondo, la defensa de Miguel Krasnov, aduce la causal primera del artículo 546 por errónea aplicación del artículo 103 del Código Penal, ya que se habría cometido un error de derecho al no estimar concurrente la atenuante calificada del 103 del Código Penal, la media prescripción. Pide anular y dictar sentencia de reemplazo, imponiendo una pena de 3 años y un día de presidio con beneficio de libertad vigilada. Luego, deduce recurso de casación en el fondo, la defensa de Pedro Espinosa, causal primera del artículo 546 por infracción de los artículos 1, 15 y 141 del Código Penal, que refiere que no existe ningún medio de prueba en concreto que permita determinar y acreditar que Espinosa planificó y ordenó a otro ejecutar el delito. Por último, se formula recurso de casación en el fondo por la defensa de Raúl Iturriaga Neumann. Se invoca la causal primera del artículo 546 por infracción de los artículos 15 y 141 del Código Penal. Señala que no se encuentra acreditada la responsabilidad de Iturriaga como autor del delito. Las presunciones resultan configuradas de acuerdo a declaraciones las cuales no son suficientes, no permiten conducir a la culpabilidad de Iturriaga sin cumplirse los requisitos de los números 1 y 5 del artículo 488. En este caso pide invalidar el fallo y en el de reemplazo a absolver a Iturriaga Neumann. Esos son los antecedentes, señores. Terminó la relación. Ahora, primero abogado, doña Catarina Navarrete. Abogada señora Navarrete, Buenos días. la escuchamos. Con la venia de su señoría excelentísima, concurro solicitando que se acojan los recursos de casación, declarando nula la sentencia y en la correspondiente sentencia de reemplazo se disponga la absolución de don Pedro Espinosa Bravo y Raúl Iturriaga Neumann, ya que se han infringido los artículos 1, 15 y 141 del Código Penal en relación al artículo 546, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal. Fundamento mi alegato en lo siguiente. En primer lugar, se encuentra erróneamente aplicada la ley penal, ya que se ha determinado incorrectamente la participación en el delito en materia de autos, otorgando una participación que no les corresponde a mis representados,
toda vez que no tuvieron participación en este. Quisiera señalar que los hechos materia de esta causa sucedieron en Londres 38, recinto secreto de detención y tortura ubicado en el centro de Santiago, que funcionó desde fines de 1973 hasta aproximadamente los últimos días de agosto de 1974. Se ha condenado y atribuido responsabilidad penal a Raúl Iturriaga Neumann y Pedro Espinosa Bravo por hechos no concordantes que, de haberse aplicado correctamente el derecho, se habría declarado eximidos o, mejor dicho, absueltos de los cargos formulados en su contra. En la declaración judicial citada por la sentencia de primera instancia, se señala que, para la fecha de los hechos, Raúl Iturriaga Neumann se encontraba destinado a la brigada Purén, teniendo funciones de inteligencia y no funciones de represión, por lo que niega haber participado en los hechos materia de estos autos y nada tenía que ver con los operativos que se realizaban en Londres 38 o Villa Grimaldi. Los sentenciadores restan valor a la declaración realizada por mi representado y a lo largo de la investigación no existen antecedentes que digan relación con la participación de don Raúl Iturriaga en los hechos. Inclusive son tan incuestionables estas circunstancias que el señor ministro en visita extraordinaria, Leopoldo Llanos, ha podido sindicar como responsables del delito de secuestro calificado en la persona de Martín Elgueta Pinto a personal de la brigada Caupolicán, que por ningún motivo puede confundirse con la brigada Purén, dado que ellos cumplían funciones con objetivos diametralmente distintos. Es por esto que es posible concluir que verdaderamente mi representado es inocente, toda vez que estos antecedentes no pueden concluir fehacientemente la participación del señor Iturriaga en los hechos materia de estos autos. Respecto a mi representado, don Pedro Espinosa Bravo, tampoco existen antecedentes que lo relacionen directamente con la víctima de autos. Es más, jamás ha reconocido responsabilidad en los hechos, puesto que en la época en que sucedieron los hechos materia de estos autos, no tenía relación alguna con el recinto de detención Londres 38, tampoco pertenecía a la Brigada de Inteligencia Metropolitana, y además mi representado manifestó que recién con fecha 19 de noviembre de 1974 fue designado a cargo de Villa Grimaldi, lo que es posterior a la fecha en que se detiene ilegalmente a la víctima de autos. Además, el sentenciador yerra al expresar que se tiene por acreditado que a la fecha de la ocurrencia de los hechos materia de este proceso, mi representante habría sido director de operaciones de la DINA, lo cual es incorrecto, pues dicho nombramiento fue recién realizado el año 1976. De los antecedentes antes mencionados, fluye que don Pedro Espinosa Bravo no tuvo participación directa ni indirecta en la detención del señor Martín Elgueta Pinto, ya que con fecha 15 de julio de 1974 solo era integrante de la DINA, pero no estaba a cargo de ningún cuartel o brigada, por lo que se le está condenando por formar parte de la DINA y no por haber participado en los hechos materia de estos autos. Los sentenciadores de primera y segunda instancia dan por comprobada la participación de mis representados en el secuestro calificado de Martín Elgueta Pinto, cosa que no es así, ya que no hay antecedentes en la causa que acrediten la participación de mis representados en calidad de autor, que permitan conceder tal calidad y en la especie no concurran los requisitos, cometiendo error de derecho al determinar la participación de los condenados en el delito. El artículo 14 del Código Penal señala que son criminalmente responsables de los delitos los autores, los cómplices y los encubridores. Y de los antecedentes antes mencionados, el actuar de mis representados no se puede encuadrar en ninguno de estos tres postulados, ya que nada tuvieron que ver en los hechos acaecidos. Es en razón de todo lo anterior que esta defensa señala que al no considerarse los hechos, antecedentes y medios probatorios que sí prueban su inocencia de ser apreciados correctamente, resultarían en la absolución de mis representados. Frente a la falta de prueba y la imposibilidad de acreditar la responsabilidad de los señores Iturriaga y Espinosa, lo único que cabe es absolver. Por tanto, en razón de todo lo expuesto, esta defensa solicita respetuosamente su señoría excelentísima se sirva anular el fallo impugnado, declarándolo nulo y dictando la correspondiente sentencia de reemplazo, disponiendo la absolución de mis representados.
Su señoría excelentísima, es todo lo que voy a señalar por las consideraciones que he expuesto. Muchas gracias. Por contra el recurso, doña Francisca Onel. Doña Sara Laró. Ese es el orden. Bueno. ¿Está? ¿No está? Sí, La estoy escuchamos, acá, su señoría. La escuchamos, Con Uva. la señoría excelentísima. Sí, con la venia de vuestra señoría excelentísima y en representación de la Corporación de Asistencia Judicial vengo a solicitar se acoja el presente recurso de casación interpuesto por la defensa de don José Llévenes por encontrarse en la sentencia errores que han influido en los dispositivos del fallo. La sentencia de segundo grado, señoría, elevó la pena inicialmente irrogada a mi representado de 10 años y un día a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias de inhabilidad absoluta para públicos y derechos políticos, y la inhabilidad absoluta para profesiones mientras dura la condena. Ahora bien, por el delito de secuestro calificado de la señora María Inés Alvarado y don Martín Elgueta. En atención a que el fallo de segunda instancia se limita en lo sustantivo, en lo que respecta a don José Llévenes a confirmar lo resuelto por el fallo de primera instancia con la declaración de aumento de condena ya señalada, efectuaré consideraciones respecto de la sentencia de primera instancia. Al igual que en el alegato de la distinguida colega que recién escuchamos, señoría, el fallo respecto de mi representado, el fallo de primer grado, llega a la convicción de que mi representado tiene participación en calidad de autor, fundado fundamentalmente en los artículos, en los considerados 34 y 35 de la sentencia, que en los que se señala que existen presunciones fundadas que reúnen los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal para tener por acreditada la participación de mi defendido en calidad de autor. Estas presunciones judiciales, de acuerdo a lo que expone el considerando 34, existirían presunciones judiciales que comprueban que me representaba la época de las víctimas, integraba uno de los grupos operativos de la DINA, el denominado Grupo Halcón, que tenían por funciones detener a personas sin orden judicial alguna con fines de represión política y trasladarlos a recintos ilegales de detención de la organización referida, encontrándose los ofendidos dentro de las personas que se encontrarían aprehendidas y mantenidas privadas de libertad en dicho recinto. Y se acredita que finalmente mi representado formaba parte de uno de esos grupos, como ya señalé, Halcón, que funcionaba en el cuartel Yucatán, ubicado en Londres 38. De estos antecedentes, se concluye lo ya señalado, por todo lo anteriormente expuesto, dice la sentencia, entre comillas, no cabe sino tener por acreditada la participación del acusado José Llévenes en calidad de autor del delito de secuestro calificado por haber intervenido en su ejecución, señala, de manera inmediata y directa. Ahora bien, en la frase todo lo anteriormente dicho incluye las declaraciones presentadas por mi propio representado, postulando categóricamente que ellas tienen un valor de confesión prestada en juicio. Pero cabe preguntarse, ¿qué fue lo que confesó en este sentido el encausado? Mi defendido ha sido tajante, vuestra señoría excelentísima, en negar haber efectuado labores operativas dentro de el Londres 38. Reconoce, sí, su calidad de funcionario de la CNI, asumiendo que cumplía funciones como jefe de guardia en Londres 38. Sin embargo, el ministro de Fuero confiere a dichos testimonios un sentido diverso, afirmando que su contenido sí permitiría presumir que mi representado ha participado mediante actos ejecutivos en el secuestro de ambas víctimas. Así queda de manifiesto, señoría, en el considerado 33 de la sentencia, que afirma que no obstante mi representado negar su participación en los hechos, sí se encuentra acreditada por los siguientes hechos probatorios. Y en la letra A señala sus propios dichos. En cuanto manifiesta que fue agente de la DINA desempeñándose en Londres 38 desde marzo o abril de 1974 a fines de ese año, cumpliendo funciones de jefe de guardia. En este orden de ideas, señoría excelentísima, cabe observar el error en que incurre el sentenciador confundiendo los argumentos. Por una parte, entonces, sostiene que el señor Llévenes es autor porque a la época de la detención integraba uno de los grupos operativos de la DINA, y por otra, en el considerando 35, afirma
que es autor conforme al artículo 15, número 1, porque intervino en su ejecución de manera inmediata y directa. Esta falta de sincronía, señoría, no puede ser pasada desapercibida por vuestras señorías excelentísimas. Ahora bien, en cuanto al análisis del rol cumplido por don José Llévenes en el cuartel de la DINA Londres 38, como se dijo en este sentido en la contestación de la acusación, esta defensa, lo primero que observó fue que en la acusación fiscal no se especificaba cuál había sido la conducta precisamente ejecutada por mi representado en ambos secuestros, concluyendo, por lo tanto, que venía o debía provenir de la función que a la época desempeñaba. Esto es, jefe de vigilancia de cuartel Londres 38, rol que nunca ha sido puesto en duda y al cual el sentenciador le adjudica expresamente en su considerando 33. Entonces, señoría, siendo dicha circunstancia un hecho pacífico y debidamente acreditado, cabe concluir que el encausado no es un coautor neto respecto de quienes ordenaban y mantenían el control de la operación. Tampoco podemos señalar que sea un coautor material, por cuanto no intervino en la detención de las víctimas. Don José Llévenes se limitó a cumplir su rol de custodio de ambos secuestrados privados de libertad, de ambos secuestrados que permanecieron privados de libertad. Y ello porque paradójicamente, precisamente esa era la función que el mando le había asignado en su calidad de carabinero adscrito a la CNI. Y de no hacerlo, como ya mencioné, se habría puesto al margen de la ley por incumplimiento de deberes, insubordinación o cualquier otra infracción. Ahora bien, señoría, en cuanto a las acusaciones, se entiende infringido en primer lugar el número 1 del artículo 546, entendiendo que existe un error de derecho a determinar la participación que le ha cabido a mi representado en el delito que se investiga. Se infringe el artículo 1 del Código Penal por falta de aplicación, ya que de la sola lectura del mencionado artículo define el delito como toda acción o omisión voluntaria penada por la ley y como consecuencia no puede aplicarse ninguna sanción si no se da mediante el establecimiento de una acción u omisión, cuestiones que en el caso concreto efectivamente no ocurren. Asimismo se infringe el artículo 15, número 1 del Código Penal, también por falsa aplicación. Este artículo, señoría, contempla dos hipótesis. Primero, tomar parte en la ejecución del hecho de una manera directa o inmediata, y tratándose de delitos de secuestro, puede ser individual o colectiva, y en este último caso nos encontraríamos una hipótesis de coautoría, siempre y cuando existiera una convergencia de voluntades. En el caso de que nos ocupa, señoría, no existe elemento alguno que permita subsumir la conducta de mi representante en alguno de los delitos que se investiga. Ahora bien, la segunda hipótesis, tomar parte de la ejecución de jurado y pedir que se ocurra, tampoco resulta jurídicamente viable pretender afincar la supuesta responsabilidad penal del señor Llévenes en esta variante de autoría. Es más, no existe ningún antecedente en la causa que permita suponer o afirmar que mi defendido ha tomado parte en la ejecución del hecho. Sería por otra parte el artículo 141, inciso 1 y 3 del Código Penal, también por falsa aplicación, ya que mi cliente no detuvo a la señora María Inés Alvarado ni a don Martín Elgueta, solo se limitó, como ya he señalado, a cumplir su rol de custodio respecto de ambos. En cuanto a la infracción, su señoría, del número 7 del artículo 546, en este sentido, la sentencia incurre en un error de derecho al aplicar un medio de prueba que no ha sido obtenido del modo sustancial que la ley ha determinado. Efectivamente, y así como lo señalan los considerados 32, 33, 34 y 35 de la resolución de primer grado, no modificados por lo de segunda, el sentenciador trae pruebas judiciales que en su concepto reúnen los requisitos señalados en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal para establecer la participación de mi representado de los hechos que se estudian, conclusión que cabe calificar por esta parte de errónea.
Efectivamente, la jurisprudencia reiterada de vuestra excelentísima Corte Suprema señala que solo caen bajo el imperio del recurso de casación las presunciones del número 1 del artículo 488 que se funden en hechos reales y probados, y no en otras presunciones, ya sean legales o judiciales, y las del número 2, su parte primera, que sean múltiples. En el caso, señoría, en el caso concreto, no se puede establecer de las presunciones que ha tomado en consideración el legislador, no se puede obtener la certeza de que efectivamente mi representado haya tenido participación. Existen hechos reales y probados que acreditan el secuestro calificado de ambas víctimas. Sin embargo, hay un hecho desconocido que se pretende acreditar, y este es que si en estos hechos ha participado mi representado don José Yebene. Ahora bien, señoría, ¿cuáles son los hechos, los antecedentes o los razonamientos que, en vista a los principios de lógica y experiencia invocados por el sentenciador para acreditar la participación de mi representado? Como ya señalé anteriormente, sus propios dichos. Y fundamentalmente declaraciones y oficios que solamente señalan y acreditan que el señor Yebene era jefe de turno de guardia en Londres 38, que era parte de la agrupación Halcón. Sin embargo, señoría, el mérito probatorio de dichas declaraciones o partes policiales no permiten presumir que don José Yebene secuestró, junto con otros agentes, a las víctimas en esta causa. Solo se dice que integraba el grupo Halcón, que trabajaba en Londres 38 y que efectuaba labores de guardia. Entonces, señoría, ¿qué cabe de concluir? Que el tribunal, su señoría, funda la autoría de mi representado solo en el estado o calidad de miembro de la DINA. En este sentido, señoría, se ha pronunciado la sentencia de la Corte de Apelaciones, rol 262 del 2016, causa revisada por vuestro excelentísimo tribunal en la causa rol 24.683 del año 2018. Las infracciones de ley expresadas, señoría, han determinado que don José Yebene fuera condenado por esta causa solo porque a la época de la detención, como ya he señalado muchas veces, señoría, integraba uno de los grupos operativos de la DINA. Si se hubiera aplicado correctamente la ley, mi representado debió ser absuelto. Por estas consideraciones solicito acoger el presente recurso de casación, dictándose la correspondiente sentencia de reemplazo que absuelva de todos los cargos a don José Yebene Vergara. Gracias, vuestra señoría excelentísima. He dado término a mi alegato. Bien, gracias. Por la defensa del diputado señor Pulgar, don Claudio Maldonado. Muchas gracias. Con la venia de la excelentísima Corte, primero ofreciendo una disculpa, la verdad que por razones personales no estaba, no me conecté oportunamente y el tema de la vestimenta. Dicho eso, mi recurso de casación dice relación específicamente con la vulneración del artículo 488, número 1 del Código de Procedimiento Penal en relación con el artículo 546, número 7 del Código Procesal Penal, fundado en específico en el hecho de que mi representado fue condenado bajo el argumento de que al día de la detención de las víctimas, esto es al día 15 de julio del año 1974, él habría tenido la calidad integrante de alguno de los grupos de la agrupación DINA. Esta parte sostuvo en Corte de Apelaciones y lo hice también presente en mi recurso de casación, que según obra de la hoja de vida funcionaria de mi representado el día 15 de julio, él aún mantenía la calidad de alumno en la escuela de suboficial y de hecho acompañé en su oportunidad boletines oficiales, el número 2323 y el número 2458, que dan cuenta y en perfecta armonía con la hoja de vida funcionaria de mi representado, de que recién él resulta trasladado o sale de la escuela de suboficiales el día 16 de julio. Esto es un día después de la época de la atención de las víctimas. Ahora, recojo
recojo el argumento de la colega que hizo su alegato previo al mío, en cuanto a que para efectos de la condena de mi representado se tuvo en específico en cuenta las declaraciones de él, quien señaló en alguna oportunidad haber formado parte de la agrupación DINA, conforme a eso y las declaraciones de algunos testigos, quienes también señalaron de que él tuvo participación en la agrupación DINA, se le tuvo como autor del delito de amarras. Pero yo sostuve en apelación y sostengo en este momento de que hay un elemento que se encuentra evidentemente ausente, que es el de la temporalidad. ¿En qué sentido? De que si bien mi representado reconoce en autos haber formado parte de la agrupación DINA, él en primer lugar en ningún momento reconoce participación en los hechos por los cuales se le condena. En segundo lugar, no reconoce formar parte de la agrupación, de alguna agrupación en específico. En tercer lugar, señala, y así lo declara, de que a la época de la detención él no formaba parte de ninguna agrupación porque aún se encontraba en la escuela de suboficiales. Entonces, de lo expuesto resulta que mi representado finalmente es condenado en base a una presunción judicial o a de lo que presumo yo una presunción judicial, porque los hechos tampoco aparece ni en el fallo de primera ni de segunda instancia cuál es o cuáles son las supuestas presunciones judiciales que determinan el grado de participación que habría tenido mi representado en los hechos investigados y por los cuales se le condenó. Cosa que de suyo ya constituye un vicio susceptible de casación, según también expuso la colega que expuso antes de mí. ¿Por qué razón? Porque el artículo 488, número 1, establece con precisión de que es necesario para efecto de condenar a una persona que las presunciones judiciales tengan su origen en hechos reales y probados, y no en otras presunciones judiciales. Y en este caso, si bien mi representado reconoce haber formado parte de la agrupación DINA, surge una presunción judicial que sería la de que habría tenido participación al momento en que se detienen estas personas. ¿Por qué razón? Porque no existe antecedente alguno que vincula a mi representado con la agrupación DINA al día 15 de julio del año 1974. No hay declaraciones de nadie, no hay confesión de parte. Entonces, esta parte supone, porque no cabe otra razón más que suponer, de que el hecho de vincularlo con los hechos por los que se le condena es en base a una presunción. Como formó parte de la agrupación DINA, se presume de que al día 15 de julio ya formaba parte de la agrupación DINA. Ahora, esto choca necesariamente con la realidad de los hechos, con los documentos que fueron debidamente acompañados, con la hoja de vida funcionaria. Si la hoja de vida funcionaria estuvo siempre en manos del ministro de Fuero. Esto significa de que al revisar de que al 15 de julio aún estaba en la escuela de suboficiales, debió indagar tal vez un poco con un mayor de profundidad cuál era su función dentro de la escuela de suboficiales y si es que eventualmente hubiese salido cuándo y de qué manera participó y cómo lo hizo. Eso en autos no existe, no consta de ninguna manera. Por lo tanto, tenemos de que ha sido condenado en base a una presunción que parte de suponer que el día 15 de julio del año 1974 formaba parte de la agrupación DINA. Ahora, esto es tremendamente importante porque al no haber hechos concretos que justifiquen de que formaba parte de la agrupación, esta presunción no debiera ser suficiente para condenarlo. No debiera haber sido suficiente. Es más, mire su señoría excelentísima,
Si partimos del supuesto de que existe esta primera presunción de que el 15 de julio él formaba parte de la agrupación DINA, entonces también tampoco se cumpliría con el 488 número 2, que dice que las presunciones deben ser graves y múltiples, y en este caso tenemos una pura presunción. Como ya he expuesto, y lo sostengo así, yo no vi, de la revisión múltiple que hice del fallo, de que se especificara cuáles fueron las supuestas presunciones. Entonces, su señoría excelentísima, el argumento que esta parte sostiene, y reitero, o sea, existe un vicio que hace susceptible de absolución de mi representado en estos autos por cuanto, como ya sostuve, él no tuvo participación alguna y no hay prueba que acredite lo contrario, así como no hay prueba que justifique de que al día de la detención haya formado parte de la agrupación DINA. Conforme a lo expuesto, señoría excelentísima, pido se dicte sentencia de reemplazo, absolviendo a mi representado de toda participación en los hechos por los cuales actualmente se encuentra condenado. Esa es mi exposición, excelentísima Corte. Doña Francisca Onel, ¿en contra de los recursos? Muchas gracias, señor presidente. Y con la venia de esta excelentísima Corte, Francisca Onel, por el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, alegando en contra de los recursos interpuestos por las defensas de César Manríquez Bravo, Pedro Espinosa, Raúl Iturriaga, Miguel Krasnov, Osvaldo Pulgar y José Yévenes, solicitando desde ya su señoría que se declare que la sentencia recurrida no es nula. Primero, señoría, me haré cargo de las alegaciones que tienen que ver con Pedro Espinosa. El recurso de la defensa de Pedro Espinosa se funda en la causal del número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, pero su señoría está solicitando la absolución, cuestión que, por supuesto, no es posible por este numeral, de ahí que entonces yerra en la causal según la cual plantea su recurso. También alega la infracción genérica del artículo 488, pero no recurre por la infracción a las leyes reguladoras de la prueba, es decir, no recurre por la causal del artículo 546, número 7. Pero, señoría, el principal argumento de la defensa es que solo le son atribuibles a Pedro Espinosa los hechos posteriores al 19 de noviembre, por lo que, siendo las víctimas detenidas el 15 de julio de 1974, estarían en un momento previo a su actuación como alto mando de la DINA. En este punto clave, es clave, ¿verdad?, el rol que tiene Pedro Espinosa en la conferencia de prensa realizada por integrantes del MIR en febrero de 1975, donde se hace mención expresa, su señoría, a Martín Elgueta como exiliado, cuando a esas alturas, ¿verdad?, habían pasado alrededor de 7 meses desde su desaparición, por lo que este es realmente el antecedente que nos permite sostener que Pedro Espinosa es uno de los coordinadores de la Operación Colombo, y es precisamente por este hecho que viene condenado solo como autor del secuestro de Martín Elgueta y no como autor del secuestro de María Inés Alvarado. Además, no se puede desconocer, ¿verdad?, que Espinosa es de los agentes que ubicamos en la DINA desde el principio de la represión, en distintas funciones, todas ellas, ¿verdad?, relativas a este plan criminal que era la DINA. Respecto al recurso de casación en el fondo de Iturriaga Neumann, también planteado de forma errónea, fundado en la causal número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y alegando la infracción genérica del artículo 488, sin mencionar también las leyes reguladoras de la prueba. En él también se nos pretende dar una impresión de que Raúl Iturriaga era una persona, ¿verdad?, que estaba sentada en una oficina, alejada o desconectada, ¿verdad?, de todas las atrocidades de la DINA, cuando la realidad es que esta persona era el comandante de la Brigada Purén, uno de los principales grupos operativos de la DINA, que operó justamente en Londres 38 y en los distintos centros clandestinos de detención
de la época. Hemos escuchado que se alega que la brigada Caupolicán era la encargada de los detenidos, como queriendo diferenciar, ¿verdad?, a la Caupolicán de la brigada Purén, donde Iturriaga era el que ejercía las labores del mando, atribuyéndole entonces a la primera, ¿verdad?, a la Caupolicán, todas las responsabilidades, lo que creemos que deja en evidencia que esto no es más que, ¿verdad?, una estrategia para exculparse. Además, en este caso en concreto, la responsabilidad que se le atribuye a Iturriaga está también relacionada a su comandancia del Departamento de Operaciones Clandestinas, es decir, es su participación, ¿verdad?, en la Operación Colombo, tanto de Espinosa como de Iturriaga, y sus funciones como oficiales superiores de la DINA, lo que los indica como autores del secuestro calificado de don Martín Elgueta, y por lo tanto justifica, ¿verdad?, las condenas que han sido impuesta. En cuanto al recurso de casación, en el fondo de José Llévenes Vergara, que se funda en el artículo 546, número 1 y 7, y el recurso de Osvaldo Pulgar Gallardo, ¿verdad?, por la causal del artículo 546, número 7, en relación al artículo 488, número 1 del Código de Procedimiento Penal, ambos, señoría, indican que no hay antecedentes suficientes para sostener la participación y por lo tanto solicitan que se les absuelva. Señoría, tengo que decir en este punto que las detenciones de María Inés Alvarado y de Martín Elgueta se realizan con una sorprendente cantidad de testigos. Recordemos, señoría, que se monta una ratonera en la casa donde ellos estaban viviendo, a la que incluso concurre María Inés ya detenida para confirmar hacia el domicilio, y donde un gran operativo de agentes de la DINA, específicamente se indica que participa todo el contingente de la agrupación Halcón, detienen al menos a 5 personas más, siendo todos ellos llevados a Londres 38. Es decir, tanto del operativo como de la reclusión en este recinto clandestino de la DINA, que es Londres 38, existen al menos 22 testigos que declaran en estos autos. Todos ellos están individualizados en el escrito de Fojas 2968 de autos. Respecto a Osvaldo Pulgar Gallardo, quien en su indagatoria de Fojas 2912 dice que no estuvo en la DINA, ¿verdad?, durante el año 1974, señala también que no conoció Londres 38, presentando como antecedente, ¿verdad?, su hoja de vida y señalando que a la época se encontraba haciendo un curso en la escuela de suboficiales. Al respecto, señoría, quiero señalar que en su hoja de vida consta que él termina su curso bienio 1972-1973 el 1 de octubre de 1973, y que además aparece una anotación, ¿verdad?, que es clara, de fecha 16 de julio de 1974, donde consta que se desempeña en la DINA en esa fecha. En específico, el documento lo que nos indica es que es trasladado desde la Escuela de Suboficiales a la DINA el 16 de julio de 1974, por lo que no sería cierto, ¿verdad?, que no estuvo en el año 74 en la DINA, que no estuvo en el cuartel de Londres 38. Es más, desde que termina el curso, que es el 1 de octubre del 73, hasta el 16 de julio, no hay ninguna otra destinación entre medio, por lo tanto es posible estimar, ¿verdad?, pensar que estaba en funciones en la DINA mucho antes del 16 de julio. Pero además, señoría, existe por lo menos 4 elementos de cargo en su contra. Hago referencia, ¿verdad?, a 2 informes policiales que lo indican como integrante del Grupo Halcón, indicando además que le llamaban Pulgar. Estos son los informes número 219 y número 336, que están acompañados a Fojas 1900 y 1079 respectivamente, pero además hay 2 declaraciones claves en esto y a las que quiero hacer referencia. La primera es la del testigo sobreviviente, Cristian Banjuric Altamirano, de Fojas 513 específicamente, quien es detenido el 12 de julio de 1974, días antes, ¿verdad?, que las víctimas de estos autos, y conducido a Londres 38, donde posteriormente ve él llegar a las víctimas. Y además él identifica como uno de los agentes que estaban en el recinto a Osvaldo Pulgar, que le llamaban Pulgar. La segunda referencia clave al expediente es la declaración de Osvaldo Romo, agente del mismo grupo y el que lideraba además este operativo donde se detiene a las víctimas, y él a Fojas 896, 917 y 1541 señala que en el mes de junio o julio empezó a ser parte del Grupo Halcón y reconoce como jefe a Krosnov, y que en las detenciones específicamente
participó Osvaldo Pulgar de Carabineros y el Kiko Llévenes. Romo y estos demás integrantes, ¿verdad?, del Grupo Halcón son los que llevan 3 veces a María Inés detenida hasta su casa, la última vez el 25 de julio, que fue la última vez que la familia la vio. Además, su señoría, Osvaldo Pulgar se encuentra condenado, rematado en otras causas de víctimas de la DINA del año 1974, así por ejemplo está la reciente condena por el secuestro de don Zacarías Machuca, que es detenido también en julio de 1974. Por otro lado, sabemos que la detención, ¿verdad?, de las víctimas no dura solo un día, es decir, no es posible señalar que el secuestro solo se lleva a cabo el 15 de julio, sino que tanto Martín Elgueta como María Inés Alvarado son víctimas que permanecen recluidas un largo periodo de tiempo en el recinto de Londres 38, hay testigos que incluso los ven en agosto, y hay pruebas de que María Inés es sacada del recinto a la casa de su madre los días 17, 18 y 25 de julio, de ahí que no tiene, o consideramos nosotros que no tiene una real importancia si el agente cumplió funciones desde el 16, desde el 15, todas que, verdad, no cabe duda que la gente sí participó de los hechos y concurrió funcionalmente a la ejecución del delito durante todo este tiempo en que las víctimas permanecen recluidas. Señoría, respecto a Llévenes Vergara, él mismo declara haber sido parte del Grupo Halcón a cargo de Miguel Krasnov, grupo especialmente operativo, ¿verdad?, y destinado al exterminio de los miembros del MIR. Pero lo que resulta interesante, señoría, es su indagatoria, y es que relata con detalle cómo eran los recintos de la DINA, cómo era en específico el recinto de Londres 38, es decir, él identifica agentes, cuenta cómo era la forma de operar dentro de los cuarteles, cuenta cómo se hacían las detenciones, señala cómo eran las torturas, las condiciones infrahumanas en que estaban los detenidos. Sin embargo, y de manera bastante inverosímil, niega haber participado en detenciones o en interrogatorios, algo así como que él era un mero espectador, ¿verdad?, cuando bien sabemos que a la fecha las funciones de los agentes en Londres 38 no estaban completamente delimitadas, no eran rígidas, sino que siendo parte del Grupo Halcón es absolutamente claro que estuvo en toda la cadena de sucesos, ¿verdad?, desde las detenciones, los traslados hasta los interrogatorios. De hecho, los elementos de cargo de este proceso no solo lo sitúan como guardia, como señala, ¿verdad?, la defensa, sino que como un agente esencialmente operativo, y así, por ejemplo, están las declaraciones de Osvaldo Romo, a la que ya hice referencia, también están los partes policiales 219 y 336, y también está una declaración indagatoria de Rodolfo Concha de Fojas 2742, quien era funcionario ejército de la DINA y chofer, además de Miguel Krasnov, y dice que las personas operativas que trabajaban con Miguel Krasnov eran el Kiko Llévenes, entre otros, ¿verdad?, y que ellos realizaban entonces las detenciones. Señoría, para esta parte es claro que tanto Llévenes como Pulgar concurren haciendo una contribución funcional a la comisión de los delitos, sobre todo en este espacio reducido, ¿verdad?, que era el cuartel de Londres 38, donde las funciones de los agentes claramente encajan y se topan entre sí para objeto de desarrollar el objetivo criminal común de la DINA. Y de esto también nos habla esta excelentísima corte a través del fallo que anula el fallo que fue citado por la defensa de Llévenes Vergara en el caso de secuestro calificado de Zacarías Machuca, el rol 24.683 del 2018. Esta víctima también es de Londres 38, y en ella se nos indica que es plenamente aplicable a la DINA el principio de imputación recíproca, donde todo lo que hagan, ¿verdad?, los coautores en el marco de este acuerdo de voluntades es imputable a todos los demás. Es decir, tanto la detención, la mantención del encierro y la desaparición es un acto común al que todos los condenados entonces concurren con sus actuaciones. Señoría, el expediente da cuenta de la labor operativa de ambos agentes en el secuestro de las víctimas, pero aún en el hipotético, ¿verdad?, de que su función haya sido solamente la de guardia de detenidos, como señala, ¿verdad?, la defensa, esta sí es una conducta comprendida en el tipo penal del artículo 141, porque encerrar es parte del secuestro. Entonces, cuando se dice que solo estaban a cargo de la custodia de los detenidos, en efecto están admitiendo la participación en el delito. Respecto al recurso de casación interpuesto por César Manríquez,
Este señala, verdad, que no se encuentra acreditado que el condenado haya participado en la detención o encierro de las víctimas, y la verdad es que es común que se nos señale que su labor tenía que ver con la logística de la Brigada de Inteligencia Metropolitana y no con los detenidos. Por eso quiero señalar brevemente quién era César Manríquez a la época de los hechos, lo que acredita de alguna forma su participación en calidad de autor en el secuestro de María Inés Alvarado y Martín Elgueta. Lo primero, señoría, es que César Manríquez fue la persona que desde el inicio de la represión entrenó a los agentes de la DINA en el curso que se realizó en Rocas de Santo Domingo, que estaba a cargo, ¿verdad?, de Manríquez. Así, por ejemplo, lo señala la declaración de Hugo Delgado Carrasco de Foja 186. Posteriormente, César Manríquez se hace cargo de la jefatura de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, esto es entre abril y noviembre de 1974, brigada, ¿verdad?, que tenía por finalidad coordinar el trabajo operativo de la DINA. En este sentido, ¿verdad?, hay numerosas piezas del expediente que indican además que Manríquez era el encargado de los centros de reclusión de la DINA, entre los que estaba, por supuesto, el recinto de Londres 38, desde donde desaparece Martín Elgueta y María Inés Alvarado. De ahí que corresponde entonces su participación en calidad de autor, por haber tenido el control sobre estos grupos operativos, sobre el destino también de los detenidos, y también por haber proporcionado el lugar de encierro de las víctimas de autos. Sobre esta supuesta infracción de la ley 20.357, cabe señalar, ¿verdad, señoría?, que los delitos de lesa humanidad emanan del ordenamiento jurídico internacional y tienen calidad de norma jus cogens, por lo que no es posible, ¿verdad?, sostener a estas alturas que rigen en nuestro país solo a partir de la dictación de esta ley. De ahí que entonces la supuesta infracción que se alega también al artículo 107 del Código de Procedimiento Penal y del artículo 93, número 3 del Código Penal, no admite mayor análisis, lo mismo con la aplicación del decreto ley de amnistía, toda vez que estamos ante delitos que son imprescriptibles e inamnistiables. Esto aplica también para la alegación del recurso de Miguel Krasnov, según el cual se debería aplicar el artículo 103 del Código Penal, cuestión que sabemos que es contraria al ordenamiento jurídico internacional y, por supuesto, a la jurisprudencia de esta excelentísima Corte, por lo que solicito que también se rechace dicho recurso. Por último, señoría, solo señalar que el recurso de César Manríquez también yerra en la causal invocada porque se funda en el número 1 del artículo 546, señalando la inocencia de Manríquez, cuando bien sabemos que esta causal no habilita para solicitar la absolución, porque parte del supuesto de que exista responsabilidad, ¿verdad? Después recurre por la causal del número 3, del artículo que ya hice referencia, cuando esta causal es incompatible con la del número 1, toda vez que la del número 1 admite, ¿verdad?, que hay una correcta calificación del delito, mientras que la del número 3 señala precisamente lo contrario. Por estas razones y por todo lo anteriormente expuesto, señoría, solicito a esta excelentísima Corte que sean rechazados todos los recursos de casación interpuestos por las defensas de los condenados y en consecuencia se declare que la sentencia atacada no es nula. Muchas gracias, es cuanto puedo alegar, señoría excelentísima. Bien. Doña Magdalena Garcés. Muchas gracias, señor presidente. Alego en representación de la familia de don Martín Elgueta Pinto, solicitando se rechacen los recursos de casación interpuestos por los condenados que ya han sido mencionados y en definitiva se declare que la sentencia no es nula. Como ya trataré de acortar algunas de mis alegaciones en atención de el largo alegato y completo alegato de la colega del programa de Derechos Humanos. Quiero destacar, y me parece importante, como ya lo hizo la colega, que estamos frente, si bien los hechos establecidos establecen cada una de las situaciones respecto a María Inés Alvarado Borgel y a Martín Elgueta Pinto, se trató de un solo operativo en el cual fue detenida María Inés Alvarado Borgel cuando había salido en Providencia junto a Verónica Martínez, y ella es detenida, Verónica Martínez vuelve a su hogar, y en su hogar, un departamento que compartía con Juan Chacón Olivares, que también es detenido desaparecido, otra víctima de la Operación Colombo, llegan agentes de la DINA que traen en muy malas condiciones, llevando en andas, dice la sentencia, a María Inés Alvarado Borgel. En ese departamento llega posteriormente, se instala este grupo de la DINA, en donde están reconocidos Osvaldo Romo y Barclay Zapata, entre otros agentes, integrantes del grupo Halcón de la DINA, y se instalan y hacen lo que se llamaba una ratonera, es decir, esperan que vayan llegando distintas personas, y es así como estaba presente un primo de Verónica
Martínez, llega también el padre de Juan Chacón, y alrededor de las 19:30 llega Martín Elgueta Pinto, que es detenido. Uno de los testigos que declara, como señalé, es el primo de Juan Chacón Olivares, que estaba en el departamento y es testigo, por tanto, de las detenciones y después en la permanencia en los recintos de detención, especialmente en Londres 38. En definitiva, fueron detenidas Verónica Martínez, Juan Chacón, Martín Elgueta, María Inés Alvarado Borgel, el padre de Juan Chacón, y días después son detenidas la madre y la suegra de Juan Chacón cuando van a buscar ropa para su nieta, y también son llevadas a Londres 38. Todo este grupo es llevado, como ya señalé, a Londres 38, donde son objetos de interrogatorios, torturas y apremios. Y desde Londres 38 son sacados Martín y María Inés en 2 ocasiones, una vez a la casa de una señora de nombre María Cheuquepán, y también son sacados una vez a la casa de los padres de María Inés, donde son vistos por testigos. Como ya señaló, son múltiples los testigos que declaran sobre la permanencia de las víctimas en estos recintos de detención. Me pareció que era importante señalar porque refleja un poco el modo de actuación de la DINA y que tiene que ver con las participaciones que hoy día se están siendo cuestionadas. Esto no se trató de detenciones individuales o de secuestros individuales, sino que se enmarcaban dentro de una política masiva y sistemática de detención de militantes de partido de izquierda, fundamentalmente contra, en ese momento, en julio del año 75, contra militantes integrantes del Regional Santiago del MIR. Martín Elgueta Pinto era parte del Secretariado Regional Santiago del Movimiento Izquierda Revolucionario y por tanto miembro del Comité Central. Por otra parte, también destacar que a fines de mayo había sido detenido el hermano de Martín Elgueta, Raimundo Elgueta Pinto, que también fue conducido a Londres 38 y posteriormente a los campos de concentración. En relación también a los recursos de casación, primero señalar que los recursos de casación tanto de Raúl Iturriaga Noema y Pedro Espinosa se basan en la causal del artículo 546 número 1, y como ya se ha señalado, ambos piden la absolución por cuanto niegan la participación. Y esta Corte, en reiterada jurisprudencia y fallo, ha señalado que la causal del artículo 546 número 1 no permite cuestionar la participación, porque lo que se trata es que ya habiendo sido establecido conforme a la ley el delito, y lo que se cuestiona es que hay una pena mayor o menor a la asignada por la ley. En este caso, como señalaba, justamente están cuestionando la participación y esta causal no permite que se cuestione la participación, por lo tanto, de entrada, estos recursos debiesen ser rechazados. Por otra parte, además señalar que del desarrollo de los propios recursos, más de las alegaciones que se han escuchado en auto, lo que se cuestiona en definitiva es el establecimiento de la participación de acuerdo a los medios legales establecidos por la ley, lo que corresponde más bien a un alegato de instancia, un alegato de apelación. Esta causa es una sentencia de primera instancia, una sentencia de segunda instancia que fue confirmada con determinadas modificaciones. Las modificaciones fueron debidamente fundamentadas. En relación al caso de Raúl Iturriaga Neumann, también se pide en el recurso, que también basta de por sí para rechazar el recurso, es que en subsidio de no absolverlo se le recalifique como cómplice, pero sin justificar por qué debiese ser recalificado como cómplice. Pero además el recurso de casación, por ser un recurso de derecho estricto, no admite que se planteen peticiones subsidiarias. Quiero destacar también rápidamente que, como ya lo señalé, se estableció en estos autos la participación de Iturriaga Neumann y de Pedro Espinosa en los respectivos considerandos de la sentencia, y que se destacó especialmente como un elemento de cargo que no está considerado dentro de los elementos de cargo, pero que se destaca en el desarrollo de la sentencia, la existencia de la conferencia de prensa de febrero de 1975. Fue una conferencia de prensa que realizaron 4 militantes del MIR que estaban detenidos, integrantes del Regional Santiago también, y se hace primero en la Villa Grimaldi y después se los traslada al edificio Diego Portales. Esta conferencia de prensa fue organizada, y están los testimonios en especial de Héctor González Osorio, quien cuenta cómo se desarrolla esta conferencia de prensa, en la cual Pedro Espinosa le propone la realización de esta declaración del MIR, donde el MIR en el fondo llama a deponer las armas y hace una especie de evaluación de lo que ha pasado con sus principales dirigentes y militantes. Por lo tanto, es una larga lista donde van señalando que los militantes están detenidos, presos o exiliados. En ese listado aparece Martín Elgueta Pinto y aparece
como exiliado. Consultado Héctor González Osorio, él señala que esta información le fue proporcionada por Pedro Espinosa. También tiene directa participación en la elaboración y la organización de esta conferencia de prensa Miguel Krasnov Marchenko, que también es otro de los condenados en esta causa. Y también se ha destacado que ambas víctimas, perdón, señoría, fueron parte de lo que se llamó la lista de los 119, que es una operación de encubrimiento que realiza la DINA en julio del año 1975, en la cual aparecen unos cuerpos en Argentina y además se publican dos listados, uno en Brasil y otro en Argentina, señalando que 119 militantes, una de 60, otra de 59, habían sido asesinados por sus propios compañeros en enfrentamientos en Salta o por rencillas internas. En el expediente consta el parte policial en el cual se investigó la Operación Colombo, donde están toda la documentación y los fax, los memos que les son descubiertos a Arancibia Clavel en Argentina en el año 79, y donde justamente están las comunicaciones de Arancibia Clavel con Don Elías, que era el nombre en clave que tenía Raúl Iturriaga Neumann, al momento de organizar esta operación de, como señalaba, encubrimiento, donde se trataba de señalar que las víctimas detenidas desaparecidas de la DINA habían sido muertas en el extranjero. Por otra parte, señalar que la sentencia de primera instancia establece los roles de mando y los cargos y los distintos elementos que permiten establecer las participaciones de estos dos agentes. Pero en particular quiero establecer que en el caso de Pedro Espinosa se destaca que, de acuerdo a sus propios dichos, a la fecha de que fueron detenidas las víctimas y durante el tiempo que éstas permanecen en los recintos son vistos con vida en los distintos recintos, ostentaba el rol de director del Departamento de Inteligencia Interior de la DINA, es decir, un rol de mando respecto del trabajo operativo que se desarrollaba ante estas distintas brigadas y agrupaciones. En el caso de Iturriaga Neumann, como ya se señaló, estaba a cargo de una brigada operativa, que era la brigada Puren, pero también es importante señalar que cuando se organiza el trabajo de la DINA, uno de los primeros recintos, o el primer recinto de detención y tortura desde el cual desaparecen una cantidad importante, son alrededor de 90 víctimas, de los cuales son 85 detenidos desaparecidos, es Londres 38. Y en un inicio, todas las brigadas se instalan en Londres 38, es decir, Iturriaga Neumann, y eso lo declaran los mismos agentes, también iba a Londres 38. Y a mediados del año 74 se habilita Villa Grimaldi, y entonces las direcciones de las brigadas operativas se instalan en Villa Grimaldi, pero los detenidos permanecen en Londres 38. Londres 38 permaneció como recinto detenido hasta el 2 de agosto del año 74 aproximadamente, y en un plazo de 3 meses son en que desaparecen estas personas, entre junio, julio y agosto. En realidad desaparecen 85 personas en 3 meses, tendríamos un promedio de una persona desaparecida al día. Quisiera señalar también que también se establecen autos como la DINA saca a Osvaldo Romo Mena del país el año 75, y justamente quien lo está esperando y lo ayuda a instalarse en Brasil es Pedro Espinosa Bravo. Como señalaba, los recursos de casación están fundados en el artículo 546, número 1, pero están cuestionando la participación y ya por ese solo hecho debiesen ser rechazados. En relación a los otros recursos, están Miguel Krasnov Marchenko interpuso recurso de casación basado en la causal del 546, número 1, señala en su recurso que la sentencia de segunda instancia confirmó sin mayores argumentaciones la sentencia de primera instancia, y destacar al respecto que la sentencia que confirme la primera, en la parte que confirma, no está obligada a un mayor desarrollo, como si lo está en el caso que modifique o revoque, de acuerdo con las normas de redacción de la sentencia. Pero en definitiva, la defensa de Krasnov cuestiona la aplicación de la atenuante de la medida de prescripción, atenuante que ha sido rechazada por la sentencia de grado, tanto de primera y segunda instancia, y que además ha sido rechazada su aceptación en reiterados fallos de esta Corte.
quisiera destacar que el próximo 1 de febrero se realiza la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de 14 casos donde se aplicó la media prescripción entre los años 2008 y 2013 aproximadamente, y en este mismo caso que va a ser transmitido además por la página del Poder Judicial, el Estado de Chile reconoció responsabilidad de vulneración de la Convención Americana de Derechos Humanos al haberse aplicado a la institución de la media prescripción en casos de crímenes de lesa humanidad durante aquellos años, y también reconoce que hay una afectación a la integridad personal, especialmente la integridad psicológica de las víctimas que fueron, de los familiares de las víctimas en cuyos casos fue aplicada esa institución y por tanto se rebajaron las penas de manera sustancial a los condenados. Por otra parte, señoría, quisiera señalar que respecto a la casación del condenado Llévenes, en su recurso alude a las causales del 546, número 1 y número 7. Es decir, ya son causales que son contradictorias entre sí, por lo tanto se anulan tratándose de un recurso de derecho estricto. La casación de Llévenes y las argumentaciones dadas en estrados, como ya señalé, son fundamentalmente propias de una apelación en cuanto se cuestionan las conclusiones a las cuales arribaron los sentenciadores, pero en caso alguno se desarrolla cómo se habría producido realmente una vulneración a las leyes reguladoras de la prueba. En primer lugar, se ataca la sentencia por el artículo 546, número 1, y también se pide absolución, y se dice que se vulneró el artículo 15, el artículo 141, inciso primero, tercero, y después, en relación al artículo 546, número 7, no se desarrolla cómo se habría producido tales infracciones a las normas reguladoras de la prueba, en el sentido de que no se hubiera dado valor probatorio a medios de pruebas que la ley establece dicho valor, o que se hubiera alterado la carga de la prueba, o que se hubiera dado valor probatorio a medios que la ley no reconoce, entendiendo que esto es un tema de prueba legal o tasada. Y en definitiva solo hace una referencia genérica al artículo 488, número 1, y lo que hace es analizar los elementos de prueba que fueron tenidos en consideración, a los cuales, por supuesto, que no comparte las conclusiones arribadas por los sentenciadores del grado. En el caso del condenado Pulgar, también se acude al artículo 546, número 7, en relación al artículo 488, número 1, pero tampoco desarrolla cómo se generó esa vulneración de las normas reguladoras de la prueba de manera específica, y más bien lo que se hace es un alegato en el que se cuestiona la participación y se solicita su absolución, que es una decisión que en definitiva correspondió al sentenciador del grado. Su señoría, quisiera terminar las argumentaciones destacando que justamente este operativo, en el contexto en que se desarrolla, donde son detenidas distintas personas, de las cuales 3 están desaparecidas, en este caso estamos viendo el caso de 2 de ellas, en un contexto de múltiples detenciones, desapariciones, tortura. En esta causa se había condenado, se logró la condena en primera instancia por los delitos de secuestro calificado y de aplicación de tormentos, que para las partes era muy importante que se condenara por las torturas de manera diferenciada. No obstante, la sentencia de segunda instancia revocó esa parte relativa a la aplicación de tormentos, por estimar que la aplicación de tormentos se aplicaban dentro del régimen normal de detención. Si bien nosotros no compartíamos esa interpretación, la verdad que no había perjuicio para la parte por cuanto se habían subido las condenas, y de todas maneras, en base a cualquier ejercicio de concurso, las penas no iban a ser superiores a las que ya habían sido aplicadas. Pero destaco la aplicación de tormentos porque tiene que ver con cómo trabajó, cuáles fueron los modus operandi de estas detenciones, tortura y desaparición de personas, en el cual intervienen distintos roles, y hay roles de quienes ejercen la dirección de este organismo, entre quienes ejercieron esa dirección y ocuparon altos roles directivos. Está Raúl Iturriaga Neumann y Pedro Espinosa Bravo, que están condenados en estos autos, y también había mandos intermedios, como son el caso de César Manríquez Bravo y Miguel Krasnov Marchenko, y autores materiales que ejecutaban las detenciones, que aseguraban la permanencia en los recintos, que realizaban los traslados
lados y también participaban en torturas. Varios de los condenados ya están fallecidos, pero en definitiva creo que demuestra los distintos roles y las distintas participaciones, tanto de autorías mediatas como de autorías directas, en los hechos que son materia de esta causa. Es por esta antecedente es que solicito se rechacen los recursos de casación interpuestos en su contra y que en definitiva se declare que la sentencia no es nula. Muchas gracias. Bien, gracias. Don Alberto Espinosa, por contra los recursos. Aló. Gracias, señor presidente, con la venia, señoría excelentísima. Alego en representación de querellante Rafael Alvarado y Hugo Alvarado, hermanos de María Inés Alvarado. Señoría, esta es una causa que en algún sentido, puedo decir algo personal, me toca en lo personal porque yo conocí a María Inés Alvarado y a Martín Elgueta. Fuimos compañeros en el Liceo Manuel de Sala, desde las preparatorias hasta las humanidades. Egresamos el mismo año, 1970, la última generación que egresó del curso de humanidades. Los conocí y posteriormente fui compañero de Rafael Alvarado en la Escuela de Derecho, hermano de María Inés Alvarado. De manera que es una causa que me toca en el aspecto de los sentimientos. Pero tengo que hacer abstracción de esa situación personal porque aquí estamos frente a un tribunal de derecho, frente a recursos también de derecho, como son los recursos de casación en el fondo. Y esta parte está en contra de estos recursos, viene porque estos recursos no sean acogidos. Su señoría, quiero señalar en primer lugar que estamos en un momento donde toca a este excelentísimo tribunal cerrar este proceso, culminar, ¿no es cierto?, toda una etapa de investigación, sentencias de primera y segunda instancia. Esta es la última etapa. La etapa en que el valor de la justicia debiera materializarse en forma concreta. Han pasado 49 años desde que ocurrieron estos hechos. En esta causa aparecen 1, 2, 3, 4 personas condenadas por la detención y desaparición de María Inés Alvarado. Se encuentran fallecidos Pasclay Zapata, Ricera Altés, Sergio Castillo, Manuel Contreras, Marcelo Morén Brito, Osvaldo Romo, Orlando Mal. Una impunidad que hoy día la denominamos biológica, señoría. Murieron sin recibir el castigo que estos criminales se merecían. Señoría, aquí no se ha hecho el énfasis en relación al contexto en que estos hechos ocurrieron. Me parece que es importante tenerlo en consideración al momento de hacer justicia. Estamos hablando de una época de la historia de nuestro país, de las épocas más brutales que hemos vivido. Una época ignominiosa para la dignidad humana. Estos hechos ocurrieron durante la dictadura cívico-militar. Pareciera que aquí no se ha mencionado que esto ocurrió durante una época de dictadura, que se genera a partir de un golpe militar del 11 de septiembre del año 1973. Pareciera ser un tema que no se toca, pareciera ser un tema indiferente para el momento de hacer la justicia. Y no es indiferente, señoría. Precisamente porque vivimos una etapa de anormalidad institucional extrema, a raíz de la dictadura, a raíz del golpe militar, se genera esta dictadura militar, cívico-militar. Es que se explica la naturaleza jurídica de estos crímenes, como crímenes de lesa humanidad, como parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, como parte de una política de Estado. Aquí no estamos hablando de delitos comunes, estamos hablando de los crímenes más perversos que puedan afectar a la humanidad. Y por ese motivo es que estos crímenes son imprescriptibles. Y por eso es que estos crímenes son inamnistiables. Lo que sucedió con María Inés Alvarado, que aparece descrito en los autos, es la brutalidad más extrema que uno se puede imaginar como conducta de los seres humanos. 21 años tenía María Inés Alvarado. Fue detenida
por agentes de la DINA. Y aquí hemos escuchado a los abogados defensores de estos criminales que el hecho de pertenecer a la DINA fuera una cuestión baladí, indiferente, como si la DINA fuera un centro social, como si la DINA fuera un club deportivo. La DINA era una organización criminal. Estaba institucionalizado el terror a través de esta Dirección de Inteligencia Nacional. Eso es lo que es la DINA y sus agentes. Todos los agentes de la DINA estaban puestos al servicio del mismo plan criminal. Y este plan criminal es lo que nosotros conocemos como con el resultado material de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, torturados. María Inés Alvarado fue detenida arbitraria y legalmente, sin causa alguna que la justificara. No había orden de ningún tribunal que justificara la detención de María Inés Alvarado. Era parte del abuso del poder, nada más. Ilegalmente detenida, arbitrariamente detenida, abusivamente detenida, torturada al extremo de que María Inés llevada a su domicilio, al domicilio de su madre, perdón, en Dula Almeida, y en presencia de sus familiares, los agentes de la DINA se instalaron en este domicilio y constituyeron allí una de las formas a través de las cuales se ejecutaban estos planes criminales, una ratonera. Se instalaron a vivir, pernoctaron en el domicilio de María Inés Alvarado en presencia de los hermanos de Rafael Alvarado, mi patrocinado, compañero de curso además en la Universidad de Chile, en la Escuela de Derecho. Pernoctaron en el domicilio y ellos vieron las condiciones en que se encontraba María Inés Alvarado. Había sido quemada con cigarrillos, estaba golpeada, no podía caminar, no se podía sostener en pie María Inés Alvarado. Y en esas condiciones estos agentes, el Guatón Romo, las dos Marchenko, y todos estos agentes fueron en función del mismo plan criminal, al servicio de ese plan criminal, facilitando los medios, concurriendo con sus conductas a que estos hechos realmente se materializaran de esa forma brutal. María Inés Alvarado estuvo en Londres 38. Y Londres 38 como que fuera un domicilio, como que fuera un... No, si Londres 38 junto con Villa Grimaldi, tenían incluso nombres clandestinos, Yucatán, Terranova, Cuartel Terranova, La Venda Sexy, eran parte de la estructura y de la infraestructura funcional a la criminalidad que ejecutaba la DINA. Y no era casual que fuera Londres 38. Si Londres 38 era un lugar destinado para detener arbitrariamente, abusivamente, clandestinamente y torturar. Y todos los agentes de la DINA ahí estaban al servicio de ese plan criminal. El que abría la puerta, el que servía la comida, el que transportaba a los detenidos. Entonces aquí se nos habla que se condena por pertenecer y no por hacer. Hay teorías jurídicas en el derecho penal, del dominio funcional, del dominio de derecho. Obviamente aquí estamos hablando de una estructura jerarquizada, ¿no es cierto?, criminal, que opera, digamos, con funcionalidad. Todos prestan el servicio a ese plan criminal. No se excluyen. Ninguno. Bajo la misma responsabilidad. Serán autores mediatos, autores directos, autores colaboradores, de acuerdo a la denominación que hace el Código Penal. Pero de acuerdo a una teoría del hecho, del dominio del hecho, todos tienen el dominio, todos tienen la voluntad. Pertenecer a la DINA no era una cosa que tuviera un carácter social, su señoría. Eso me parece a mí que es fundamental al momento de resolver estos hechos, ¿no? Pareciera como que por el transcurso del tiempo no tuviera valor. Sí, tiene valor, tiene todo el valor. Tiene todo el valor porque estamos justamente en una instancia en que la justicia, aunque sea tardía, viene a constituir
una forma de reparación para sus familiares, una forma de reconocimiento de que lo que ocurrió en este país nunca más vuelva a ocurrir. Por eso la labor de este tribunal, excelentísimo, el de mayor jerarquía en este país, tiene esa noble función de dictar la sentencia condenatoria, rechazando los recursos de casación, para que efectivamente lo que se denomina la garantía de no repetición sea efectivamente acogida en el seno de una sociedad que se supone que construimos bajo reglas de la democracia y de la civilidad. Su señoría, los recursos de casación en el fondo no cumplen con los presupuestos formales para que estos recursos sean acogidos. Esto en estricto derecho, señoría. Basta leer el recurso de Manríquez y confunde, lo han hecho los demás colegas. Recurre por el 546 número 1, 546 número 3, 546 número 7. Y además agrega una causal que no está, que ni infracción a la Constitución. O sea, 4 causales de recurso de casación. Le faltaron 3 más para completar la lista completa de las causales del recurso de casación en el fondo. Todas absolutamente unas incompatibles con las otras. Estos recursos tendrían que haber rechazado el limine litis. O sea, no admiten. Si estamos en un tribunal de derecho con recursos de derecho, estos recursos deben haber sido rechazados de plano. No se permite eso en esta instancia, ante la excelentísima Corte Suprema tratando de casación en el fondo. Lo mismo ocurre con los demás recursos de casación. Parecieran que los reproducen los recursos de apelación y las defensas que cada uno de estos criminales hizo, digamos, en las diversas instancias. Y esta no es una instancia, es un tribunal de derecho para conocer cuestiones de derecho. Y aquí el derecho debe prevalecer, señoría, rechazando los recursos de casación, porque la sentencia no es nula, no cumple, no tiene ningún vicio. Hay una sentencia de primera instancia y una sentencia de segunda instancia que confirmó la de primera instancia. Confirmó, con declaración que elevó las penas. Porque los fundamentos que expresa la sentencia de primera instancia son de tal contundencia que la Corte de Apelaciones confirmó esta sentencia de primera instancia y declaró que correspondía aumentar las penas. Porque no estamos hablando acá solamente de un secuestro, estamos hablando de 2 secuestros que se enmarcan dentro de lo, como dijo la colega que me precedió en esta audiencia, que era parte de lo que se denominó la Operación Colombo. Exterminados como ratones. Ese fue el titular de los diarios de la época, la segunda, la tercera. Exterminados como ratones. Por eso es importante el contexto en que estos hechos ocurrieron por el momento de administrar la justicia. Exterminados como ratones. O sea, no solamente estaban al servicio del plan criminal los agentes de la DINA, sino que todo, la institucionalidad, incluso hablando de los medios de comunicación, estaban al servicio de ese mismo plan criminal. El Estado estaba en manos de criminales. El Estado estaba en manos de criminales. Y María Inés Alvarado y Martín Elgueta son víctimas de esos criminales. Espero, señoría, que estos recursos sean rechazados, porque así lo demanda la justicia, la verdad, y lo demanda también con mucha fuerza la familia que durante todos estos años ha estado sufriendo de manera lacerante una injusticia prolongada por más de 49 años. Eso es todo, señoría. Muchas gracias. Señor Caucoto. Está muteado, abogado. Ahora sí, muchas gracias, excelentísimo tribunal. Alego en esta causa, en representación de Ana Verónica Alvarado Borgel, para solicitar el rechazo de todos los recursos de casación que se han interpuesto. La verdad es que son pocas
las palabras que yo pueda expresar después de los alegatos de mis antecesores, que han copado gran parte de lo que era mi original alegato. Pero me alegro porque coincidimos afortunadamente en estos puntos de vista jurídicos. Quisiera simplemente poner énfasis también en un aspecto de contexto histórico. Era el año 1975, comienzo del 75, que llega el señor Raúl Iturriaga Neumann a Buenos Aires. Y se entrevista con Enrique Arancibia Clavel, que era el jefe clandestino de la DINA, porque el jefe legal y oficial de la DINA era un señor de coronel Barría. Y se entrevista entonces con Arancibia Clavel y le dice, mire, yo estoy ahora en Argentina porque quiero hacer desaparecer a un subversivo de apellido Silverman. Bueno, esta es la inauguración de la Operación Colón. Silverman no era más que el ex gerente de Cobrechuqui, David Silverman Gurovich, que había sido secuestrado en octubre de 1974, ojo, desde la penitenciaría de Santiago, es decir, a esos niveles llegaba la actividad represiva de que alguien pudiera desaparecer encontrándose preso, cumpliendo una condena, pero sin embargo para la DINA no había obstáculo. Sacaron a Silverman, lo hicieron desaparecer, y el señor Iturriaga era el gran gestor de esta Operación Colombo, él es el que inaugura con Silverman la Operación Colombo. Hay una pregunta que hay que formularse, tribunal excelentísimo, que es la siguiente. Fíjense que después de Silverman aparece Gendelman, aparece Perelman, aparece Robotan, todos apellidos de ascendencia, ¿verdad?, judía. O sea, un cierto antisemitismo, claro, existía en esta actuación de los jerarcas de la DINA, porque a todos ellos teóricamente lo hicieron aparecer en Argentina y todos calcinados, algunos mutilados. La pregunta que yo me hago, tribunal excelentísimo, y que la historia tiene que hacerse es, ¿y quiénes eran esas personas a quienes se mató, se quemó, se mutiló, si no eran Silverman, si no eran Perelman, si no eran Gendelman, si no eran Robotan? Porque ellos jamás salieron del país. Ellos fueron secuestrados y eso es hecho desaparecer al interior de Chile. Entonces, es un dato sumamente interesante para ubicar en este contexto, para responderle a mi distinguida colega, ¿verdad?, Catalina Navarrete, que dice que su representado, ¿verdad?, el señor Llévenes, era un simple guardia, estimada colega, que cumplió una función dentro de una división del trabajo que operó en la DINA. Oye, si aquí se habla de Londres 38, Londres 38 no era una gran ciudadela. Londres 38 era una casona de 2 pisos donde todos se conocían, donde todos se vieron, donde todos sabían lo que pasaba, donde cada uno cumplía su función, donde cada uno aportaba a la tarea final del plan criminal del exterminio. Eso no hay que dudarlo, eso es así. Eso está ya en la historia de Chile, eso está grabado en la historia de Chile para siempre. Entonces ahí uno dice, ¿y qué hizo María Inés Alvarado Borgel, una niña de 21 años, secretaria? Y aquí hay otro dato que es interesante, porque todos estos crímenes de alguna manera hay que rememorarlos en el sentido de que no los volvamos a repetir nunca más. Fíjese que a mí me alegró saber que en ese liceo Manuel de Salas, donde estudió María Inés Alvarado Borgel junto con Martín Elgueta, oiga, hay un memorial para 15 jóvenes que fueron víctimas de la dictadura militar, y uno se pregunta cómo en un colegio pueden desaparecer o ser ejecutados 15 jóvenes que estaban en el marco de la enseñanza media. ¿Cómo puede ser? ¿En qué país vivimos? Si no nos conmovemos con que 5 estudiantes fueron posteriormente hechos desaparecer o fueron ejecutados arbitraria e ilegalmente por la dictadura.
Entonces, yo ahora me voy, colocado ese contexto, que es un contexto histórico que tiene una raigambre, ¿verdad?, que se enraiza precisamente en la historia nacional, que no se puede olvidar. Uno entra ya a los recursos de casación y la verdad es que ninguno merece, salvo con el respeto profesional que uno tiene para los distinguidos colegas, ninguno merece ser acogido. Ya se dijo, muy rápido lo repito, el del señor César Manrique Bravo tiene que ser rechazado inmediatamente, tiene causales que son contradictorias, no se puede ir por el 546 número 1 y al mismo tiempo 546 número 3 porque se liquida, desapareció el recurso con esa contradicción que lo mata. Además, hay una cierta disposición de muchos abogados defensores de tratar de cambiarnos la historia, de decirnos que aquí los crímenes de lesa humanidad solo pueden ser sancionados a partir del año 2009 en que se incorpora el Tratado de Roma, pero eso es falso. Eso es ahistórico. Yo no me he cansado de repetir una resolución de la Asamblea General de la ONU, la 3074 del 3 de diciembre del 73, con pleno golpe, la Asamblea General de las Naciones Unidas está ratificando y reiterando una declaración que se llama Principio de Cooperación Internacional para la Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los culpables de crímenes de guerra y lesa humanidad. Ya en ese tiempo estábamos notificados de que existían crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero la historia es más larga, porque esto parte también el 2 de noviembre del 68 con la resolución 2391, es decir, atraviesa todos los gobiernos. Atraviesa el gobierno del presidente Frei, que él aprueba precisamente a través de sus embajadores en la Asamblea General esta resolución que dice que los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra serán perseguidos donde quiera que se hayan cometido y cuánto tiempo haya sido que se hayan realizado. Es decir, no hay crimen que se pueda perdonar cuando son de lesa humanidad o crímenes de guerra. Eso ya lo decía una resolución de la Asamblea General ratificada por el Estado chileno con el presidente Eduardo Frei Montalva el año 68. Se replica el 69, el 70, el gobierno también del presidente Allende, oiga, tiene la resolución 2840, la resolución 3020 de diciembre 71 y diciembre 72. Donde quiera que se encuentren estos criminales hay que identificarlos, investigarlos, sancionarlos, extraditarlo, ¿verdad?, en aras de una humanidad que ha luchado siempre por la impunidad respecto a estos crímenes. Entonces, digo esto porque en la casación también del señor César Manrique Bravo se alude a que no existía el delito en esos tiempos, ¿verdad?, en que ocurre. Casación de fondo del señor Krasnov. Uno debiera reconocer que cuando uno no reclama falta de participación y solo pide atenuante, yo estoy en el convencimiento de que esa persona acepta que él cometió los crímenes, que él es autor de los crímenes, o si no, rebatiría precisamente la participación. Pero si yo voy simplemente por un atenuante, es porque estoy aceptando el crimen y quiero que me rebajen la pena. Eso es lo que yo entiendo, y esto es lo que hace el señor Krasnov. Y fíjense que él alude a la tan manida ya atenuante del 103, que no voy a decir nada porque la resolución de este máximo tribunal al respecto es clara y es un elemento docente. La Corte Suprema enseña a través de su fallo que hay límites que no se pueden sobrepasar, y uno de esos límites es aplicar el 103 para este tipo de crimen. Pero también el señor Krasnov alude al 211 del Código de Justicia Militar, y uno se vuelve a preguntar qué tiene que hacer el 211 del Código de Justicia Militar en un crimen internacional. Este es un crimen contra el derecho internacional. Más aún a sabiendas que el 211 dice que se refiere expresamente a delitos comunes o militares. A eso se refiere el artículo 211 del Código de Justicia Militar, lo dice así textualmente. En los delitos comunes y los delitos militares operará como atenuante. Este no es ni un delito militar ni un delito común, ya lo sabemos, un delito contra el derecho internacional. Por lo tanto, inoperante. Y además, si quieren aplicar esta norma de que hay una orden del superior, díganme cuál es la orden, dónde está la orden, quién les pidió y si esa orden es propia del servicio, porque si no, no sirve simplemente.
Así que ese recurso absolutamente rechazado. Hay otro recurso que es de don Osvaldo Pulgar Gallardo. Y bueno, la colega del programa de Derechos Humanos, Francisca Onel, ha sido muy clara. Ha sido muy clara. Es decir, es imposible que se pueda acoger este recurso que reclama que se ha condenado a este señor en base a una presunción que no se funda en hechos reales y probados. Oiga, lo que dice este recurso es muy grave. ¿Saben por qué? Es muy grave porque este caballero, el señor Pulgar, ya ha sido condenado en otros crímenes. Y fíjese que son coetáneos en la fecha. Fue condenado por el máximo tribunal de la República en el caso del secuestro calificado de María Angélica Andrioli. Ella es una víctima de agosto del 74. ¿Y sabe qué decía Pulgar en esa época respecto de esa condena? Decía que sí, que no es el 488 número 1 el violado, sino que es el 488 número 2, o sea que no era múltiple. Ya no hablaba de que no fuera real el hecho de que él fuera agente de la DIN y operativo, sino que las presunciones no eran múltiples, pero había múltiples presunciones. Este caballero fue condenado, como se dijo, también el 29 de julio, o sea, ahora hace poco, en el caso de Zacarías Machuca Muñoz, que se ha transformado en un referente de una sentencia muy bien expedida, ¿verdad? Zacarías Machuca es una víctima del 29 de julio, es decir, 10 días después de lo que le pasó a María Inés Alvarado Forgel. Porque ¿sabe dónde está la gravedad del hecho? Porque la defensa de este señor Pulgar dice que Pulgar, oiga, nunca estuvo en la DIN en el año 74. Imagínense lo que significaría que nunca estuvo en la DIN y la Corte Suprema ya lo condenó en 2 causas que son coetáneas. Y con muchos antecedentes, y este caballero era operativo. Él alguna vez fue chofer de Krasnov, de manera de que no es inocua la actividad que él desempeñó. Después está condenado en la causa Operación Cóndor de la Corte de Apelaciones, dictada en julio del 2022. Está condenado en Colombo Principal, que está en acuerdo en este máximo tribunal. Está condenado también en la causa de Rodrigo Ugán Morales, que ya es del año 75, la víctima, y de Juan Carlos Pérez Manuel. ¿Qué motivo, abogado? Que dije, las condenas que tiene en su contra este señor, ¿verdad?, son variadas. Y hay el curso tribunal excelentísimo, es el del señor José Llévenes, ¿verdad? Don José Llévenes, y yo en esto me quedo simplemente con lo que dice el propio recurso. El propio recurso dice que don José Llévenes, que él no detuvo a las personas, pero que sin embargo él era el custodio de esas personas. Y habla que fue el guardia de estas 2 personas, pero si estas personas estaban secuestradas, no estaban de paseo en Londres 38. Además, el señor José Llévenes Vergara es conocido como el Kiko Llévenes, pero si es un operativo nato. Entonces, también tiene que ser rechazado ese recurso de casación. En el fondo, todo tiene que ser rechazado. No me refiero a Iturriaga porque no está como autor en el caso de María Inés, ni tampoco Pedro Espinosa, tampoco está él como autor. De modo que, ya habiéndose dicho todo lo que se ha dicho, Tribunal Excelentísimo, y no abusar de su paciencia, doy por concluido mis alegaciones, simplemente pidiendo el rechazo de todos y cada uno de los recursos formulados en esta causa. Eso es todo. No hay más alegatos. Bien, concluida la vista de los recursos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, señoría. Hasta luego.